¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es José Marín Roig, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia. Hoy os voy a hablar de los circuitos equivalentes y en particular de la agrupación de resistencias y fuentes. Para ello vamos a seguir el siguiente guión, ¿de acuerdo? Los objetivos que vamos a cubrir con el tema son aprender el concepto de equivalencia eléctrica y circuito equivalente, aprender a agrupar resistencias en serie y en paralelo y aprender a agrupar fuentes de tensión en serie y fuentes de corriente en paralelo, ¿vale? Primero que nada, vamos a ver el concepto de circuitos equivalentes, ¿vale? Generalmente, los modelos circuitales que obtenemos de los sistemas reales suelen ser modelos complejos. Muchas veces necesitamos, para poder analizar estos circuitos, poderlos reducir, ¿de acuerdo? Necesitamos hacer determinadas operaciones en los circuitos para de un gran circuito poder obtener un circuito más pequeño que sepamos cuál es, que tenga nombres y apellidos muchas veces. Por ejemplo, los divisores de tensión o divisores de corriente, ¿de acuerdo? En una etapa básica del análisis de circuitos, en una etapa inicial, nuestro objetivo va a ser, a partir de un circuito complejo, simplificarlo, obtener un divisor de tensión o uno de corriente, aplicar la formulita que conocemos para calcular tensiones y corrientes y resolver el problema, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuándo son equivalentes dos circuitos? Dos circuitos son equivalentes cuando presentan la misma relación tensión-corriente entre el mismo par de terminales, ¿de acuerdo? Cuando dos circuitos son equivalentes, se pueden sustituir entre sí, es decir, yo puedo cambiar un circuito por otro siempre y cuando el resto del circuito no se entere de que lo he cambiado. ¿Y cuándo no se va a enterar? Pues cuando la tensión y la corriente en los terminales del acoplamiento pues sean iguales, se mantengan, ¿de acuerdo? Con este concepto de equivalencia voy a poder simplificar circuitos, porque voy a sustituir circuitos más complejos por circuitos menos complejos, por partes menos complejas, y voy a poder ir reduciendo, simplificando el circuito, ¿vale? Las equivalencias en circuitos más comunes son todas las que tenemos aquí. Hoy vamos a ver estas cuatro primeras, ¿de acuerdo? En esta lección vamos a ver estas cuatro primeras. Y luego en lecciones posteriores probablemente veamos las otras, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo se asocian las resistencias en serie, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuál es mi objetivo? Yo tengo aquí dos resistencias conectadas en serie. ¿Por qué están en serie? Porque están conectadas al mismo nudo y a ese nudo no hay conectado nada más. Comprobamos, ¿de acuerdo? Y efectivamente están en serie. Yo quiero sustituir estas dos resistencias por una sola, ¿vale? Porque quiero simplificar el circuito y reducirlo. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda estas dos resistencias cambiarlas por esta de aquí que se llama R equivalente? Pues lo que tiene que ocurrir es que la tensión y la corriente en estos dos circuitos sea la misma. Si se mantiene esta tensión y esta corriente, yo puedo dar el cambiazo de estas dos por una sola, que el resto del circuito no se va a enterar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver a qué tiene que equivaler esta resistencia equivalente, ¿de acuerdo?, para yo poder sustituirla por estas dos resistencias. Bueno, pues aplicamos la segunda ley de Kirchhoff aquí, en esta malla, tenemos una suma de tensiones, sustituimos la ley de Ohm, agrupamos y ya tengo aquí la relación entre la V y la I, ¿vale?, del acoplamiento. V igual a I por R1 más R2. Repito la misma operación aquí, ¿de acuerdo? Y tengo V igual a I por R equivalente. Si os dais cuenta, para que estas dos relaciones sean iguales, para que V y I sean iguales, R equivalente tiene que ser igual a R1 más R2. Luego, dos resistencias cuando están en serie se pueden sustituir por una sola, cuya equivalente es la suma de las dos, ¿de acuerdo? Y si en vez de dos tuviera 1000, ¿vale?, o infinitas resistencias, la resistencia equivalente sería la suma de todas ellas. Vamos a ver lo que ocurre cuando las tenemos conectadas en paralelo. Cuando las tenemos conectadas en paralelo, ¿vale?, veis que aquí están conectadas entre el mismo par de nudos, la tensión es común a las dos, lo sabemos ya, es un concepto de conexión paralelo, ¿de acuerdo? Y yo ahora quiero sustituir estas dos por esta R equivalente. Para poder sustituir dos por una, tengo que garantizar que aquí en medio la V y la I son iguales en los dos circuitos. ¿Cómo lo hago? Aplico la primera ley de Kirchhoff, suma de corrientes entrantes positivas, suma de corrientes entrantes positivas, corrientes salientes negativas, la suma total igual a 0, sustituyo la ley de Ohm y obtengo que I es igual a V por G1 más G2, G1 recordamos es la conductancia, la inversa de la resistencia, ¿vale? Por lo tanto hemos obtenido que la resistencia equivalente para que se cumpla
digamos, esta equivalencia, que V e I sean iguales en los dos circuitos, la conductancia equivalente tiene que ser igual a la suma de las dos conductancias, ¿vale? Es decir, la 1 partido R equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Os va a resultar muy cómodo aprenderos esta formulita. Cuando tenéis dos resistencias en paralelo, el resultado, la resistencia equivalente de las dos, es decir, podéis sustituirlas por una sola, cuyo resultado sea el producto partido por la suma, ¿vale? Que al final es operar esto de aquí. En general, si en vez de 2 tuviéramos n, pues tendríamos que la conductancia equivalente sería la suma de todas las conductancias. Vamos ahora con las fuentes de tensión en serie. Si tengo 3 fuentes de tensión, por ejemplo en este caso tengo 3 fuentes y quiero aligerar el circuito, quiero simplificarlo y digo voy a sustituir estas 3 fuentes por una sola. Y a esta fuente le asigno esta polaridad, V equivalente, ¿de acuerdo? Y quiero saber a qué tiene que ser igual este V equivalente para que yo pueda sustituir estas 3 fuentes por una sola, manteniéndose siempre la I y la V del acoplamiento, para que pueda dar el cambiazo. Bueno, pues fácil, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿de acuerdo? La suma de las tensiones en la malla, suma algebraica, y obtengo que la V aquí tiene que ser menos V1 más V2 menos V3, y por lo tanto la V equivalente tiene que ser igual a eso para que se cumpla la condición de la equivalencia. Si en vez de V de 3 fuentes tuviera infinitas, pues sería la suma algebraica de estas infinitas fuentes. Veis que aquí aparece el signo más menos, porque depende, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando yo fijo la polaridad de esta fuente, las que son iguales van positivas, y las que tienen la polaridad cambiada, como esta o esta, van negativas, ¿de acuerdo? Fijaros que para ver la polaridad yo tengo que mover esta fuente, ponerla en la misma posición que esta, y ver si el más y el menos coinciden. Si coinciden es positiva, si no coinciden, negativa, ¿vale? Bien. En cuanto a las fuentes de corriente, se asocian cuando están en paralelo, ¿de acuerdo? Yo quiero sustituir estas 3 fuentes por una equivalente, aplicamos la primera ley de Kirchhoff y efectivamente, ¿de acuerdo?, descubrimos que estas 3 fuentes las puedo sustituir por una sola, cuyo valor sea pues I1 en este caso, menos I2 más I3, es decir, la suma algebraica de las fuentes. Si yo asigno esta dirección a la fuente de corriente, yo miro las que van en la misma dirección y van con signo positivo, y las que van en dirección contraria van con signo negativo, ¿de acuerdo? Al final, la corriente equivalente de una asociación de fuentes de corriente en paralelo es la suma algebraica de todas esas fuentes, suma con signo. Hay que mirar si coinciden o no coinciden con el sentido que le hemos asignado a la equivalente. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos unas resistencias en serie, fijaros como aquí estas 3 resistencias se sustituyen por esta, hago la suma, ¿de acuerdo? Aquí en paralelo lo que hago es la inversa de las inversas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las fuentes de tensión, aquí asigno esta dirección, fijaros, podéis repasar los cálculos y ver que efectivamente con estos ejercicios habéis comprendido y habéis cogido claramente el concepto que os acabo de explicar. Por último, ¿qué hemos aprendido? Pues el concepto de equivalencia eléctrica y las condiciones que tienen que cumplir un circuito para ser equivalente de otro, que la resistencia equivalente de una agrupación de resistencias en serie es la suma de todas las resistencias, que la conductancia equivalente de una asociación de resistencias en paralelo es la suma de todas las conductancias, que las fuentes de tensión se agrupan cuando están en serie y la tensión equivalente es la suma algebraica de las fuentes de tensión, ¿vale? De las tensiones de las fuentes. Y las fuentes de corriente se agrupan cuando están en paralelos y la resultante, la equivalente, es la suma algebraica de las corrientes de todas las fuentes que están en paralelo. Subrayo algebraica con signo. Nada más, nos vemos en otra lección.